Buenas tardes. Nuevamente me veo en la necesidad de salir a aclarar a la opinión pública la información falsa que emite el diario La Nación el día de hoy. En 4 páginas y media trata de desarrollar una novela con respecto a la contratación del Banco Centroamericano de Integración Económica para el apoyo en la comunicación del gobierno. Empezando por la cantidad de veces que ese diario tilda de irregular el contrato, sin aportar una sola prueba de que efectivamente fuera una gestión irregular. El diario nunca le pidió una entrevista al ministro de Comunicación, a la ministra de la Presidencia o a ninguno de los involucrados para garantizar un balance informativo que era obvia la necesidad de tener. Entonces queda muy claro que les bastaba con reproducir ilegalmente una conversación privada entre altos jerarcas. ¿Por qué será? Tenían o temían más bien que los hechos desvirtuaran las insinuaciones y las frases a medias publicadas por ese diario. La Nación se convierte en cómplice de un delito penal al publicar una conversación grabada ilegalmente y reproducida también de forma ilegal, por lo cual iniciaremos una denuncia penal contra la exministra Patricia Navarro y contra el diario La Nación. Pero vamos a los hechos. Dice La Nación, Cristian Bulgarelli fue quien redactó los requisitos de esa contratación con el banco. Así fue efectivamente, pero lo que no dice el diario es que lo hizo ante una petición expresa de la señora Navarro porque ella no sabía cómo hacerlo. El gobierno no tuvo nada que ver con la licitación del contrato ni con la escogencia del contratante. El BCE hizo pública la licitación en su página oficial el día 25 de agosto del 2022 y lo publicó en sus redes sociales el 26 de agosto para que pudiera participar cualquier persona, cualquier empresa de comunicación de la región centroamericana. Luego del análisis técnico, el banco adjudicó finalmente el 19 de octubre del 2022. Ojalá vayan a preguntarle al banco para que se corrobore todo lo que estoy expresando. El banco analizó la oferta que fue presentada en lo técnico, en lo financiero y en lo relativo a la probidad, y por eso adjudicó el contrato según los procedimientos de contratación que el banco tiene y que fueron los que el gobierno le pidió fueran utilizados justamente en pro de la transparencia. Dice La Nación en el título que Rodrigo Chávez pidió ver el contrato con el BCE porque tenía un montón de antojos. Su mala intención es notoria, porque solo hasta el final de la nota completan la frase dicha por el presidente. Nada más quiero que el señor me deje ver el contrato y tal vez pedir un par de chineos, de cariñitos, pero en el buen sentido. No vayan a pensar eso jamás, contráteme a esa gente. Es público, claro y notorio que el presidente no tenía ninguna intención de influir sobre la decisión del BCE. Y como lo tuvieron claro quienes participaron de esa reunión, el presidente se refería a su deseo de incluir una partida para remodelar el tugurio en el que se hacinaban y vivían los escoltas y la Guardia Presidencial que viven acá en Presidencia, producto de su trabajo, cosa que efectivamente se hizo. Dice también La Nación, tanto Chávez como el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, le hablaron a Bulgarelli del dinero y del contrato de 300,000 del BCE meses antes de que el banco efectuara el concurso público. El hecho concreto es que la adjudicación de la licitación no pasó por el gobierno, sino por el banco, y lo que se habló era sobre cómo se iban a invertir los recursos, qué necesidades había identificado la señora exministra como necesarios para recibir la cooperación del banco, cuáles eran las necesidades, cómo se solventarían, pero sobre todo a la luz de lo que la exministra necesitaba para hacer su trabajo. Es claro, pero La Nación no lo dice, que fue Navarro quien involucró y trajo a la presidencia de la República a don Cristian Bulgarelli. El presidente no lo conocía, no tuvo él ninguna participación en la campaña. En el caso de mi intervención en seguimiento a los compromisos que tenía la exministra,
se reflejan justamente en el audio claramente, donde se indica: solo necesito que ella, Navarro y Bulgarelli, me expliquen bien cuánto necesitan y en qué productos van a invertir. Es decir, la hoja de ruta decidida entre ambos actores. A mí, como jefe de despacho en ese momento, me correspondía darle seguimiento a los compromisos que la exministra tenía y había asumido, y por eso es que le pedí los insumos de su plan de inversión, ya que había que solicitarle los recursos al Banco Centroamericano de Integración Económica por medio del Ministerio de la Presidencia, con términos de referencia claros y con alta calidad técnica. Es la exministra Navarro quien reconoce que fue ella quien le pidió a don Cristian Bulgarelli que hiciera los términos de referencia ante su desconocimiento en la materia. Con respecto al tracking sobre consultas de opinión, queda claro que este era parte del contrato y que es una práctica común en muchos gobiernos. Como dice el audio, eso fue lo que hicimos nosotros con Óscar Arias. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cuánto va a costar? Vamos a hacer la reproducción de las cadenas con Rogelio, con Cristian, con quien sea. ¿Pero cuándo? En el audio se escucha claramente que no había una línea clara de para quién sería la contratación, ya que, como siempre hemos dicho, sería por medio de un concurso público internacional competitivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, con sus requisitos y sus procesos de contratación internacional. Ahí queda más que evidente que ni siquiera se había definido de quién sería el contrato y mucho menos por qué monto. Pese a las repetidas ocasiones en que la Nación, sin prueba alguna, dice que fue una contratación irregular, Bulgarelli, muy reconocido por su calidad profesional, probidad y transparencia, insiste una y otra vez en los audios dados a conocer hoy que era necesario que existiera un contrato para hacer todo por la vía correcta. Dice también: debo tener mucho cuidado, como lo he tenido históricamente, para que el trabajo tenga una vía correcta. Así o más claro, que todo se hizo con absoluta transparencia. Y el presidente Chávez va aún más allá, cuando dice: yo quiero ver qué es lo que cuestan los elementos de la estrategia, cada uno, y por qué ese gasto es razonable. El compromiso del presidente es y sigue siendo que, aunque no son recursos públicos, el presidente exige cuentas que justifiquen cada gasto. Esperamos que esto pueda aclarar a la opinión pública cuál ha sido la línea de trabajo del gobierno para poder mantener una ruta de comunicación clara y cercana con ustedes. Buenas tardes.